Muy buenas tardes con todos y todas. En esta reunión vamos a hablar de un tema súper importante en el derecho. Para ello me acompaña Miriam Taneda, Antonio Díaz y Sarita Quijano y mi persona Dayana Chipuxi. Vamos a hablar de un tema súper importante en el derecho que es la argumentación y el constitucionalismo. Muchas veces pensamos que el derecho consiste únicamente en conocer las leyes, pero en realidad eso no es suficiente. Como vimos en esta unidad, la argumentación jurídica consiste en presentar argumentos persuasivos para interpretar correctamente una norma. En cambio, el constitucionalismo nos recuerda que todas esas interpretaciones deben respetar los principios y derechos establecidos en la Constitución. Con esta idea quisiera empezar preguntándoles, ¿creen que conocer la ley es suficiente para ganar un juicio? Hola, buenas tardes. Desde mi punto de vista, no. Conocer la ley es apenas el primer paso. Lo realmente importante es saber argumentar. Dos abogados pueden citar exactamente el mismo artículo, pero interpretar su alcance de manera diferente. Ahí es donde entra la argumentación jurídica. Autores como Matt Kornick sostienen que una decisión judicial necesita estar correctamente justificada mediante argumentos racionales, porque el juez no solo debe decidir, sino explicar por qué decidió de esa manera. Yo estoy en total acuerdo con Isaac, porque aunque pienso que existe otro elemento igual de importante, no basta únicamente con tener argumentos jurídicos, sino más bien saber comunicarlos. Recordemos también que en la clase hablaba de la claridad y la concisión. Un abogado puede conocer muchísimo su doctrina, pero si utiliza un lenguaje excesivamente técnico desordenado, será difícilmente lograr persuadir al juez. Por eso la forma de presentar los argumentos también influye. Precisamente eso menciona Scalia y Gardner, quienes señalan que una buena argumentación debe ser clara, estructurada y adaptada al público. No se trata de demostrar cuánto sabemos, sino de lograr que nuestro argumento sea comprensible y convincente. Ahora quisiera profundizar un poco más. Muchas veces escuchamos hablar de argumentación jurídica y argumentación constitucional, como si fueran lo mismo. ¿Realmente existe una diferencia? Sí existe. La argumentación jurídica busca interpretar las leyes ordinarias para resolver un conflicto. En cambio, la argumentación constitucional analiza los principios y derechos que reconoce la Constitución. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la igualdad o también a la libertad de expresión o el debido proceso, estamos trabajando directamente con normas constitucionales. Claro que sí, estoy parcialmente de acuerdo, pero considero que la diferencia actualmente es cada vez menor. Hoy prácticamente todas las ramas del derecho terminan vinculándose con la Constitución. Entonces, incluso un proceso civil o laboral puede terminar resolviéndose mediante principios constitucionales. Isaac, entiendo tu punto de vista, pero creo que no siempre ocurre así. Hay procesos que pueden resolverse únicamente aplicando la legislación ordinaria. Por ejemplo, un conflicto sobre el incumplimiento de un contrato muchas veces se resuelve aplicando el Código Civil, sin necesidad de utilizar un análisis constitucional profundo. Sí, es verdad. Sin embargo, incluso en esos casos, el juez debe respetar principios constitucionales, como la seguridad jurídica, el debido proceso o la igualdad. La Constitución siempre está presente como límite para interpretar cualquier norma. Y justamente ahí aparece una de las ideas más importantes de Ronald Dworkin. Él sostiene que la Constitución no debe interpretarse únicamente leyendo su texto literalmente. Los jueces deben buscar la interpretación que sea más coherente con los principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad o la justicia. Es decir, la Constitución no solamente contiene reglas, sino valores que orientan todas las decisiones judiciales. Ahora quisiera plantear un caso práctico para que pongamos en práctica esta argumentación. Imaginemos lo siguiente. Un periodista publica un reportaje denunciando posibles actos de corrupción de un alcalde. El alcalde demanda al periodista porque considera que se vulneró su derecho al honor. La pregunta es, ¿qué derecho debería prevalecer? ¿La libertad de expresión o el derecho al honor? Yo defendería la libertad de expresión, ya que vivimos en una democracia y la ciudadanía tiene derecho a conocer información de interés público. Si el periodista actuó con pruebas suficientes, considero que debe de prevalecer ese derecho.
Yo discrepo, ya que la libertad de expresión no significa que cualquier persona pueda afectar la reputación de otra. Si las acusaciones no fueron comprobadas, también debe protegerse el derecho al honor. No podemos sacrificar un derecho por proteger a otro. Aquí aplicaría lo que vimos sobre Robert Alexi en el principio de la proporcionalidad. No se trata de elegir automáticamente cuál derecho gana. El juez debe analizar cuál de los dos derechos resulta menos afectado y también cuál es la solución que protege mejor el interés constitucional. En este caso debemos preguntarnos o se debe preguntar, ¿la información era necesaria? También si es que era verdadera o en este caso existía otra forma de informar, cuestionando menos a la afectación. Exactamente. Alexia explica que cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto, el juez debe hacer una ponderación. No existe una respuesta automática. Debe analizar cuál decisión resulta más proporcional y protege mejor la Constitución. Ese es un claro ejemplo de argumentación constitucional. Ahora les planteo otra pregunta. ¿Ustedes creen que los jueces deben decidir únicamente aplicando la ley o también deben considerar la realidad social? Yo pienso que la ley debe de ser el principal criterio. Si un juez decide únicamente por razones sociales o emocionales, cada sentencia podría ser diferente y eso generaría inseguridad jurídica. Yo no comparto totalmente esta idea, porque las leyes existen para servir a la sociedad. Si ignoramos el contexto social, podríamos terminar aplicando normas de manera injusta. Por ejemplo, los derechos de grupos vulnerables muchas veces requieren una interpretación mucho más amplia. Yo creo que ambas posiciones pueden complementarse. La Constitución precisamente busca equilibrar la aplicación, eh, la aplicación estricta de la ley con la producción de los derechos fundamentales. En cambio, el juez debe respetar la ley, pero también interpretar conforme a los principios constitucionales. Comparto esa postura. Incluso Bruce Ackerman sostiene que las constituciones evolucionan con la sociedad. Eso significa que la interpretación constitucional no puede permanecer completamente estática frente a los cambios sociales. Y bueno, personalmente considero que la argumentación jurídica es una de las herramientas más importantes del derecho. No basta con decir la ley dice esto, debemos demostrar que por qué esa interpretación es la más justa, utilizando pruebas, principios constitucionales y razonamientos sólidos. Para mí, un buen abogado es quien debe defender su posición con argumentos jurídicos, bien estructurados y evidencia suficiente. Yo creo que argumentar también implica escuchar a otras opiniones, responder con respeto y aceptar cuando una postura tiene mejores fundamentos que otra. En mi opinión, el constitucionalismo garantiza que todas las decisiones jurídicas tengan como una finalidad proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales. En conclusión, hoy comprendimos que la argumentación jurídica no consiste únicamente en citar leyes, sino en construir argumentos claros, respaldados con pruebas, principios y valores constitucionales. También vimos que el constitucionalismo sirve como guía para interpretar todo el ordenamiento jurídico y proteger los derechos fundamentales. Finalmente entendimos que un buen abogado no solo conoce el derecho, sino que sabe persuadir, refutar, defender sus ideas y reaccionar críticamente frente a diferentes posiciones. Muchas gracias por acompañarnos en este foro donde me acompañaron Isaac Díaz, Emilio Antaneda, Sarita Quijano y mi persona Dayana Chipuxi. Muy buenas tardes.